Vamos a empezar con Romanos capítulo 8, 1 y 2 el capítulo 1 de Romanos nos habla un poco de, acuérdense, de la culpabilidad del hombre. Es decir, Pablo está enseñándole a las personas acerca de que el hombre es pecador y necesita un salvador, sean judíos, sean griegos, es decir, gente que no creía en Dios o Dios a su manera, con diferentes dioses. Dice Pablo, en el capítulo 1, todos tenemos culpabilidad. Y ahí les vuelvo a repetir, luego se dan un clavado en el capítulo 1, versículo 28 en adelante, donde dice, cuando uno puede decir, pues yo qué culpa tengo de pecado, o sea, qué pecado tengo. Cuando te crees bueno, pues ahí lo lees y vienen varias cositas que uno dice, chihuahua, se me hace que sí, soy malo, ¿verdad? Entonces, reconocemos nuestra maldad, ¿verdad? Después en el capítulo 2, Pablo empieza a hablar un poquito acerca de que va a venir un juicio de Dios y que habla también en el capítulo 2 y 3, donde dice que va a venir un juicio de Dios y ese juicio de Dios no están exentos los judíos. Los judíos también van a pasar el juicio de Dios, los gentiles también van a pasar el juicio de Dios y es necesario ser salvos por medio de la fe para no enfrentar ese juicio de Dios. Entonces el capítulo 2 y 3 se trata de toda esa parte. En el capítulo 4 nos enseña por qué Dios instituyó la fe como medio de salvación, ¿verdad? Enseña el ejemplo de Abraham, donde le dice que Abraham fue realizada la promesa y él le creyó a Dios y Abraham empezó a hacer las cosas que Dios demandaba, la obediencia a Dios. Siempre les he dicho, fe siempre significa creer que la palabra de Dios es verdad, pero en algo más profundo, ¿qué es la fe o todo lo que contiene la fe? La fe es creer, confiar y obedecer. Si tú no crees, confías y obedeces a Dios, tú no tienes la verdadera fe bíblica. La verdadera fe bíblica no viene por decir, yo creo este versículo de la Biblia, pero no obedezco a Dios. No puede ser así. La Biblia nos enseña que la fe tiene el paso de creer en Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios. El resultado de nuestra fe es el resultado de lo que Dios prometió por creer, confiar y obedecer a Dios, ¿ok? Entonces viene toda la parte del capítulo 4 donde menciona eso, del ejemplo de Abraham, para que podamos entender que Abraham fue salvo por fe y así también nosotros podemos ser salvos por fe. En el capítulo 5 nos dice, pero no te preocupes, todos aquellos que por fe reciben la salvación ya son justificados, el amor de Dios ya vino a morar dentro de ustedes, está el Espíritu Santo dentro de ustedes y enseña un poquito de la analogía de Adán y Cristo, es decir, Cristo el primer hombre, el pecador, perdón, Adán el primer hombre fue pecador y Cristo el que nos redimió, ¿ok? Entonces, después en el capítulo 6 nos enseña Pablo, nos dice, mira, si ustedes ya reconocieron que fueron pecadores, ya reconocieron que se salvan por medio de la fe, ya reconocieron que son justificados, te dice, ustedes tienen que morir al pecado. Pues ustedes no pueden seguir viviendo en el pecado. Como siempre se los he dicho, una persona homosexual que viene a Cristo no puede permanecer siendo homosexual. Ayer estaba viendo ayer sí estaba viendo el testimonio de un señor como de 50 años que él era homosexual, tenía su pareja, estaba casado con él y un día, en esos momentos que todo mundo tenemos donde sentimos que caemos, que la noche nos cae, que todo el peso encima de todo, y él decide irse por unos días a pensar, a meditar y todo eso, porque estaba muy ofuscado con toda la situación de la vida. En eso se topa con Jesucristo. Alguien le habla de Jesucristo y él decide aceptar esa verdad que hace mucho tiempo había escuchado, y él decide aceptar a Cristo Jesús. Y después de unos días ya no regresó a su casa. Le habla él le dice a mi ex marido, o sea, en aquel entonces, porque dice, desde el momento que yo recibí a Cristo Jesús, yo comprendí que ese hombre era mi ex marido ya. Y él fue con la firme, batalló 3 días hasta que le habló por teléfono, le dijo, he conocido al Señor Jesús, he hecho esto, ya no puedo seguir casado contigo. Espérame, tienes 3 días, 4 días, loco, ¿qué te pasa? Vas a cambiar toda tu vida. Es que es la verdad. Y él dejó a esa persona, se divorció de esa persona, de ese hombre, y empezó a vivir para Cristo. Esa es la verdad. Cuando tú tienes un encuentro verdadero con Cristo, Cristo te cambia. Y tú tienes que aprender a morir al pecado. La gran diferencia hoy en día en las iglesias, se los he dicho,
yo no les enseño a ustedes a ser mejores cristianos. No quiero que sean mejores cristianos. Siempre se lo he dicho, yo no quiero que ustedes sean mejores cristianos. Yo no quiero que ustedes sean mejores personas. Yo quiero que ustedes dejen vivir a Cristo en sus vidas. Es muy diferente. Si yo te enseño a ser un mejor cristiano, tú siempre vas a estar fallando. Pero si yo te enseño a dejar vivir a Cristo en tu vida, el que está dentro de ti es el que gobierna tu vida y lo vas a dejar vivir. Tú lo único que tienes que hacer es flojito y cooperando, ¿verdad? Para allá no, pero ay, ahí voy. Está bien. Oh, Señor, ay, ok. ¿Ya? Flojito y cooperando. Flojito y cooperando. A veces todo esto es muy difícil de enseñar en muchas iglesias, porque muchas iglesias dependen de los diezmos, dependen de muchas cosas. Como les digo, nosotros las iglesias tienen que volver otra vez a la palabra tradicional de Dios, a enseñar los principios de la palabra de Dios, a enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Muchas personas dicen, no, es que yo quiero que me den más esto, aquello, lo otro. Le digo, ¿para qué quieres más conocimiento? O por ejemplo, ahorita lo que Maggie nos estaba explicando en una iglesia, que lo vemos cuando eso debe ser nuestro estudio personal. No estoy diciendo que no, debe ser nuestro estudio personal, pero ¿para qué quieres más todo eso cuando no has aprendido a vivir tu vida cristiana, cuando no has aprendido a dejar a vivir a Cristo en tu vida? Yo siempre les he dicho, yo no les voy a enseñar a ser mejores esposos, mejores hijos, porque si yo les enseño a dejar a vivir a Cristo en ustedes, Cristo les va a enseñar a ustedes a ser mejores hijos, mejores esposos. Es decir, yo te estoy impulsando que tú dejes vivir a Cristo, pasando tiempo con Cristo, conociendo la palabra de Dios, para que cuando tú llegues a tu casa, tú te metas con Dios y Dios te hable a ti y te diga, estás fallando como esto como esposo, pero te voy a dar el remedio. Y ¿listo? Y me queda a mí obedecer, ¿cierto? Me queda obedecer. Pero cuando me lo dice el pastor desde acá, le batallamos. Pero cuando me lo dice Cristo desde aquí, no tengo ni para dónde hacerme. Entonces, siempre les he dicho, ahí empieza Pablo donde dice, ¿sabes qué? Tenemos que ser siervos de la justicia, tenemos que dejar el pecado. Y empieza con una analogía en el capítulo 7, que siempre les he dicho, aquí no habla del matrimonio, habla de una analogía del matrimonio, de cómo cuando uno se casa con Cristo o se casa con el pecado, uno es esclavo del pecado, pero cuando se casa con Cristo, uno es esclavo de Cristo, ¿cierto? Entonces pasa toda esa parte y luego viene Pablo en el capítulo 7 hablando del pecado que mora en mí. Muchas Biblias, donde se confunden es en las traducciones, que muchas traducciones, ponen que tenemos dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa. Aquí esta Biblia sí pone algunas cosas de naturaleza pecaminosa, pero en algunas partes ya no pone la naturaleza pecaminosa, y las otras traducciones de Biblia lo pone en todo naturaleza pecaminosa, que tenemos la naturaleza pecaminosa. Pero yo siempre les he enseñado a investigar la palabra de Dios, a irse por principios de la palabra de Dios. Y si Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice que la naturaleza pecaminosa ya fue quitada de nosotros, entonces ya fue quitada. Si yo estoy en Cristo, yo ya no tengo más la naturaleza pecaminosa, porque si no, el Espíritu Santo no puede vivir dentro de mí. Solamente puedo tener la naturaleza que Jesucristo dijo, yo he venido a darles vida. Jesucristo le estuvo diciendo, yo he venido a darles vida. En Juan 10:10 les dijo, yo he venido a darles vida. No significa, he venido a darte vida. No, significa la palabra Zoe. Jesucristo le estaba diciendo, yo he venido a darte el mismo tipo de vida, de naturaleza que Dios es, yo te la vengo a dar. Según de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, nos dice, ustedes deben de desarrollar la nueva naturaleza divina que ustedes tienen dentro de ustedes. Y les dice, ¿verdad? A la fe, añadirle conocimiento. Al conocimiento, añadirle, se me olvida siempre esta palabra, ¿cómo se llama? Añadirle excelencia moral. A la excelencia moral, añadirle paciencia, dominio propio, etcétera, 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 ¿verdad? Y uno le tiene que ir añadiendo todas esas partes, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entendemos, Señor, dame paciencia, estoy pidiendo mal. No he comprendido al Cristo que vive dentro de mí. Si yo le pido a Dios, dame paciencia, yo no estoy entendiendo la Biblia. ¿Saben por qué? Porque la paciencia es un músculo que Dios ya me dio en la nueva naturaleza, que yo tengo que aprender a desarrollarlo. Entonces, también si yo le pido, Señor, dame amor para amar a esa persona, yo estoy mal. Porque la Biblia nos dice en Romanos 5:5 que Dios ya nos dio todo su amor y fue derramado en mi vida. Entonces yo tengo la capacidad de amar como Dios ama. ¿Pero por qué no amo como Dios ama? Porque no lo he desarrollado, porque no me he metido al gimnasio. Puedo tener los brazotes bien fuertes, pero las piernas de pollo. Y ese es el área que me falta, ¿cierto? Y así somos todos. Yo he conocido muchos cristianos que están muy fuertes en muchas áreas y en otras traen piernitas de pollo.
Y así nos pasa. Lo que nosotros tenemos que aprender es lo que dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Tenemos que ser buenos administradores integralmente de todas las áreas de nuestra vida. Yo no puedo diezmar bien y orar mal. Yo no puedo orar bien, diezmar mal y amar mal. No puedo. Yo tengo que amar bien, tengo que ofrendar bien, tengo que perdonar bien, tengo que, ¿sí me explico? Tener paciencia bien. Tengo que ir creciendo en todas las áreas de mi vida. Cuando yo me estoy estancando en un área, es donde yo me meto al taller del maestro, le pido al Señor, parece como que si me estuviera lavando los pies con calcetines, que no siento que no limpia. Y el Señor te dice, pues es que no te has sentado, ¿te vas a sentar conmigo? Para que te arregles y... ¿Te acuerdas de esto y que el otro? ¡Ay! Estás creciendo en esto, pero en esto estás acá. Vamos a meterle batería. Entonces uno se enfoca. Bueno, esta semana, en lugar de hacer tanto brazo, vamos a hacer 2 días de pierna, ¿verdad? Y hacemos piernita, ¿verdad? Y hacemos pierna. Pero la gran diferencia del cristiano es que no tenemos disciplina, ¿ok? Hay que aprender a tener disciplina, ¿ok? Entonces todo el capítulo 7 se trata acerca de eso. Se trata donde dice que hay 2 naturalezas, pero no está hablando del hombre presente, sino del hombre pasado, donde Pablo te dice, antes yo tenía la naturaleza pecaminosa y ahora tengo la nueva naturaleza de Cristo, ¿ok? Pero eso no quiere decir que ya no peco. Claro que después del capítulo 12 nos lo explica un poquito, que no es la naturaleza pecaminosa lo que me hace pecar, porque ya no la tengo. Entonces, ¿qué es lo que me hace pecar? La mente no renovada, es decir, en otras palabras, los malos hábitos, que son difíciles de quitar, ¿cierto? El mal hábito, ¿por qué reaccionas de la manera que reaccionas? Porque siempre he reaccionado así, es lo único que sé hacer. Yo no puedo cambiar mi camino si no empiezo a caminar otro camino diferente. Y hasta que lo recorra, puedo voltear hacia atrás para entender y comprenderlo. Y es lo que les digo a las personas. Entonces, la Biblia dice, entonces, ¿por qué pecamos? Porque tenemos la mente que no ha cambiado y este cuerpo pecaminoso que no ha aprendido a sujetarlo. Y si no lo sujeto, le doy rienda suelta a todo, ¿cierto? Y mucha gente confunde que esa naturaleza pecaminosa, no es una naturaleza pecaminosa. La carne es un cuerpo pecaminoso, pero no es una naturaleza porque ya no fue quitada, porque ya no vives tú en la carne, sino vives en el Espíritu. Y eso es lo que Pablo nos va a explicar ahorita. Por eso es uno de mis capítulos preferidos. Y aquí es donde entiendes. Entonces vamos a empezar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos enseñe esta bendita palabra, porque la verdad con ella podemos conocer cómo vivir en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra ahí, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta? Cuando tú vas a una iglesia o cuando tú vas a un lugar y se dicen que son cristianos, si la persona no anda conforme al Espíritu, sino anda conforme a la carne, ¿te das cuenta? Dice ahí, ahora pues ninguna condenación hay. Si usted está en Cristo y usted deja vivir a Cristo en usted, ninguna condenación. Usted no es condenado. Dice versículo 2, porque la ley del Espíritu, aquí en este capítulo quiero que entiendan cuando habla con E mayúscula y E minúscula, que es diferente, ¿ok? Entonces la parte del principio del capítulo 8 habla todo con E mayúscula. La parte siguiente, que es del versículo 14 en adelante, empieza a mezclar E minúscula y E mayúscula. Ahorita vamos a entender. ¿Cuál es la diferencia? E mayúscula es el Espíritu Santo, E minúscula es el Espíritu del hombre, ¿ok? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Está entendiendo? Hay una ley que antes obraba para muerte, pero hoy como cristiano tengo una ley que da para vida. Billy Graham cuando murió les dijo, hey, no lloren por mí. Yo no, si ustedes les dicen que Billy Graham murió, no les crean, porque estoy más vivo que nunca. El hacer las cosas de Dios, no porque debo, sino por amor, nos da vida. Nos da vida. Nuestro espíritu está creciendo de vida. ¿Me explico? ¿Por qué grandes hombres de Dios como Billy Graham y otros grandes hombres de Dios pueden llegar a 90 años? Es que Dios quiso. No, eso lo vamos a entender. El Espíritu Santo trae vida a nuestras vidas cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios. Pero pastor, yo he visto grandes hombres de Dios que se han muerto a la edad de 50. Sí. Yo no estoy hablando de los mártires. Los mártires son mártires. ¿Saben lo que significa un mártir? Una persona que Dios escogió para sufrir por su nombre.
Y la persona dentro de su corazón está dispuesta. Si ahorita está diciendo, ay, qué feo de ser mártir, lo más probable es que usted no sea mártir, no se preocupe. No se preocupe. Si usted es una de las personas de que qué bonito sería, gloria a Dios. ¿Sí me explico? Cuando Jesucristo les dijo a sus apóstoles, entonces todos fueron mártires, ¿verdad? Y hay muchos mártires hoy en día. No sé si vieron la noticia que acaban de salir en África que decapitaron 70 personas cristianos hace unos días. No recuerdo muy bien la noticia, por eso no me voy a meter un poquito más de detalle, pero la pueden investigar ustedes. 70 personas por ser cristianos. ¿Ok? Entonces, aquí dice ahí, la ley de Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero que entienda, si a mí ya me liberaron de la ley de la muerte y del pecado, y ahora vivo en la ley de la vida, entonces yo no tengo ninguna atadura con el pecado. El pecado no me puede dominar, ¿cierto? Pero tampoco es magia. Yo tengo que dejar vivir a Cristo en mí, es decir, vivir bajo la guía del Espíritu Santo dentro de mi vida. Dejar que el Espíritu Santo me guíe, y eso es dejar vivir a Cristo, ¿ok? Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, es decir, seguir la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, nunca vas a poder hacerlo. Por eso sigues pecando, por eso sigues fornicando, por eso sigues adulterando, por eso sigues masturbándote, por eso sigues robando, por eso sigues mintiendo, por eso sigues haciendo muchas cosas que no deberías de hacer. Por eso la iglesia está llena de personas que no viven en el Espíritu Santo y van a la iglesia para calmar su conciencia. Estaba viendo la vez pasada un video donde están adorando a Dios. Y salen con la canción, la de aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Y vienen las personas hacia el altar, todas llorando y cayendo una tras otra. Y uno dice, ay, qué bonito el Señor obró. No, señores, eso no es adorar. Eso no es alabar a Dios. Adorar, la Biblia nos enseña en Juan capítulo 4, se me olvidó el versículo, si el 23 por ahí, que le dice, la hora vendrá, cuando estaba Jesucristo con la mujer samaritana, y le dice, la hora vendrá cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? Es que soy espiritual. No, significa que estás viviendo una vida basada en la obediencia al Espíritu Santo. Que yo estoy viviendo, no mi vida, Cristo en mí. Estoy dejando vivir a Cristo en mí. Y estoy guiado por el Espíritu Santo. No a profetizar, no, eso no está hablando de eso. Cuando es una vida guiada por el Espíritu Santo, no está hablando de profetizar ni nada de eso. Está hablando de la guía del Espíritu Santo para dejar el pecado y vivir una vida santa en Cristo. Lo demás sigue. El profetizar y todo lo demás, las visiones, sigue después de eso. ¿Me explico? Una persona que no conoce, que no deja vivir el Espíritu Santo, no le va a enseñar nada, no se va a manifestar. Amén. Entonces dice ahí, porque lo que era imposible, es decir, si tú quieres vivir haciendo la palabra de Dios, por eso muchas personas que van a la iglesia dicen, es que es difícil, y que esto y que el otro. ¿Por qué es difícil? Porque no viven en el Espíritu, y ellos quieren obedecer lo que leen un poquito, lo que el pastor les dice acá, y no viven en el Espíritu. Por eso dice, lo que era imposible para la ley, ¿se dan cuenta que es imposible? O sea, si tú quieres vivir la palabra de Dios por la ley, es imposible para la carne. La carne no lo puede hacer. La carne necesita a alguien que la sujete y la domine. Y aquí le está diciendo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, es decir, en la obediencia a Dios. Dice ahí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se está dando cuenta? Usted ya no debe andar conforme a la carne. Muchas personas dicen, es que anda conforme al Espíritu porque profetiza y eso, olvídense, eso es secundario. Andar bajo el Espíritu significa que los frutos de Dios están saliendo en mi vida. ¿Qué frutos? Usted puede ver Gálatas. ¿Me explico? Usted puede ver Gálatas. La Biblia dice que Jesucristo dijo, por sus frutos se conoceréis. Es decir, yo me tengo que conocer, no porque soy buena persona, sino porque las personas están viendo a Cristo en mí. Porque el que tengo que reflejar es a Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, lo que está diciendo ahí, dice versículo 14, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Se da cuenta que una persona que viene a Cristo no puede andar bajo la carne, porque entonces no es de Cristo. No estoy hablando de los que
A veces se deslizan porque todos pasamos, o la mayoría pasamos por unas temporadas en las que podemos andar en la carne, pero eso no significa que no anduvimos en el espíritu. Pero el Señor va y busca esa oveja perdida, como el hijo pródigo. Y ¿saben una cosa? Cuando uno verdaderamente es salvo, cuando uno verdaderamente ha confesado a Cristo Jesús y ha vivido su vida para el Espíritu Santo, pero de repente por situaciones de la vida se aleja de Dios, ¿sabes que el porcentaje de traerlo a Dios es 100%? Porque la Biblia dice que ninguno se le pierde. El que es verdaderamente salvo. No estoy hablando de aquel que jugó a la iglesia y se apartó de Dios. Y no, ese no vivió en el Espíritu. Pudo ir 1000 veces a la iglesia, cantar todo lo que quiera. Es que cantaba en el coro de la iglesia, pero no sabes cómo tocaba la novia. Tocaba la guitarra bien padre, pero por adentro tocaba la novia también bien padre. Trataba mal a los papás, hacía muchas cosas, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, una persona que puede estar ahí puede ser no salvo. Pero una persona que ha derramado su corazón, que puede ver los frutos de esa persona, de repente pasan 1000 problemas, se le pudo haber muerto el papá, la mamá, lo que tú quieras, se le vino el mundo encima y por 1 año, 2 años estuvo un poco molesto con Dios, se alejó un poco de Dios. Dios le va a hablar, porque Dios dice que yo los traeré, que se me pierde una oveja y yo voy tras ella, y la traigo, dijo el Señor. Entonces todos los que son de Cristo vienen a Él. Tú te pudiste haber apartado del Señor 4, 5, 10 años, y a lo mejor en esos 10 años te dio una enfermedad, ¿verdad? No porque Cristo quiera, sino porque tú decidiste vivir esa vida de pecado. Pero Dios te está hablando y te está hablando y te está hablando y te está hablando y te está hablando. Yo pasé por un periodo con Dios, como 2 años después de mi divorcio. Pasé por un periodo con Dios y le dije, no quiero saber, no estoy enojado contigo. Simplemente ahorita no quiero. Dios me habló un día y me dijo, ¿ya vas a dejar que te convierta en el hombre que le pusiste pausa? Porque aquí sigo esperando y no me voy a ir, a menos que tú decidas renunciar a mí y que digas, ya no quiero nada contigo. Pero no de palabra, sino de corazón. Y acuérdate que yo veo los corazones, dice el Señor. Y es ahí donde uno se rinde y le dice, Señor, ¿a dónde iré si tú tienes palabras de vida eterna? Aquí estoy, sigue trabajando en mí. Amén. Y Dios sigue adelante en nuestro proceso y Dios nos va llevando para adelante, pero ninguno se le pierde al Señor. Amén. Cuando uno es verdaderamente salvo. ¿Ok? Versículo, porque está en el Espíritu. ¿Ok? Quiero que entiendan que el Espíritu Santo nos lo dio Dios como sello de garantía de lo que vamos a recibir. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Yo no puedo perder el Espíritu Santo, pero lo puedo se me olvidó contestar. Gracias. Versículo 6. No, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Se da cuenta? Si usted es cristiano y está pensando en las cosas de la carne, no significa que usted es de la carne. Significa ahorita que usted le está dando más rienda suelta a la carne. Es decir, usted tiene un 20%, 80% pensando en las cosas espirituales y ese 20% está pensando en las cosas de la carne, en las cosas malas. ¿Por qué? Porque el diablo está tirando en el suelo, a ver quién los pesca, quién los jala, ¿ok? Dice ahí, pero el ocuparse, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Se da cuenta? Si nosotros ocupamos nuestra mente en las cosas de Dios, vamos a pensar en las cosas del Espíritu, ¿cierto? Versículo 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Se da cuenta que la palabra ocuparse tiene que ver con trabajar? Tiene que ver con estar entretenido, tiene que ver con estar haciendo algo en movimiento, no solamente estar sentado, sino que yo tengo que estar preparando mi mente, leyendo la palabra de Dios y también obedeciendo al Espíritu Santo. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, todo lo que es pecado no se sujeta a Dios, y todo lo que es pecado es enemistad contra Dios. ¿Se da cuenta por qué Dios está enemistado con un pecador? ¿Se da cuenta por qué la Biblia dice que en Romanos 5:1, ahora pues tenemos paz con Dios? Porque Dios estaba enemistado con usted por su desobediencia. Versículo 8.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Se da cuenta que una persona que no conoce a Jesucristo y que diga, ay Dios, ayúdame, se da cuenta que Dios no está ahí, porque no agrada a Dios. Acuérdense, la Biblia se basa en principios. Hebreos 11:6. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a aquellos que le buscan diligentemente. Una persona que no conoce a Dios, pero piensa conocer a Dios, la única oración que Dios escucha es la de sálvame, ayúdame, no en este problema, ayúdame en mi vida, te necesito. Cuando yo le digo a Dios, cuando una persona pecadora le dice a Dios, Dios, ayúdame en este problema, lo más probable es que Dios no esté involucrado. ¿Pero por qué a veces Dios hace algo? Porque la Biblia dice que Él hace llover sobre justos e injustos su bendición, para recordarle a la gente que ahí está. Pero a un hijo de Dios es diferente, porque por la fe le agradamos a Dios, y sus promesas son el sí y el amén en Cristo Jesús. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir a la Biblia, decirle, Señor, tengo esta situación, y Dios me va a decir, búscala en la Biblia. Tú lo conoces y dices, por sus llagas fui sanado. Señor, por tus llagas yo soy sano, Señor, y declaro sanidad, y soy sano, porque soy tu hijo. Y la palabra de Dios dice que tú eres mi Padre amado, y que todo lo que pidiéramos conforme a tu voluntad, y siempre les he dicho, la voluntad no es algo que no esté escrito. Esta es la voluntad de Dios, está escrita, y si la Biblia lo dice, es porque es nuestro. Amén. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, se da cuenta aquí como Pablo dice, mas nosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Se da cuenta que Pablo está haciendo una pregunta, a ver, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, porque tal vez tú puedes venir a la iglesia y sentirte cristiano, pero tal vez el Espíritu Santo no mora en ti. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? La mayoría de las iglesias, el 50% no son creyentes, son simpatizantes. ¿Por qué simpatizantes? ¿Les gusta ir a la iglesia? Si les gusta ir a la iglesia de vez en cuando. Si leen la Biblia, pues muy de vez en cuando. ¿Obedecen al Espíritu Santo? No, le dan rienda suelta a la carne casi toda la semana. Y van a la iglesia más que nada para descargar sus culpas. Van a la iglesia porque se escucha bonito. Van a la iglesia porque no me dicen que deje el pecado, sino me dicen, Dios te va a ayudar, y Dios me va a ayudar. Y se siente bonito que Dios te va a ayudar, ¿cierto? Pero no te enseñan nada a cambiar la vida, no te enseñan nada a vivir en el Espíritu Santo, no te enseñan a vivir y a sujetarte en santidad, no te enseñan a buscar a Dios. Y lo que tú haces es, puedo vivir la vida como yo quiera, acabo Dios me entiende y me comprende. Y soy el primero con eso, cuando levanto mis manos, soy el primero en levantar las manos porque no tengo conocimiento de Dios y no sé que yo puedo leer la Biblia, orar y en mi casa decirle, Señor, tu palabra lo dice, y levanto mis manos no para llorar, sino para darte gloria, porque sé que lo vas a hacer. ¿Por qué? No porque crea, sino porque estoy convencido, porque he leído en tu palabra que le pasó a David, que le pasó a Moisés, que le pasó esto, y que tú lo hiciste, abriste el mar rojo, mataste al gigante, y lo vas a hacer en mi vida. No porque me lo contó el predicador, no porque esto, sino porque lo he leído 1000 veces. Y lo he conocido en mi vida. Amén. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se da cuenta? No es de Él. Por eso hay muchos cristianos que se dicen cristianos que no son cristianos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Se dan cuenta cómo una persona puede saber si tiene a Cristo Jesús? No necesito un rayo de láser para ver el Espíritu, para ver si está el Espíritu Santo. Tengo que ver su vida. La Biblia nos habla de juzgar. No, es que no debe juzgar. No, la Biblia nos habla mucho de juzgar. El que se dice ser árbol, por sus frutos los conoceréis. ¿Cierto? Entonces yo tengo que juzgar. Se dice árbol de manzanas, pero trae papayas. Pues Alex, no eres manzana. O sea, no eres manzana, eres papaya. Pues no, yo tengo que juzgar. Entonces dice la Biblia, ¿por qué tengo que juzgar? Porque la Biblia sí nos dice bien claramente, ninguno que llamándose hermano y practique la inmoralidad sexual se junte con él.
No está hablando de los pecadores. Si una persona que se declara que es pecador, y vamos a suponer, yo tengo un primo que es pecador, muy pecador sexualmente, y yo me junto con él solamente por X cosas, porque la familia, entonces no está hablando de eso, porque él está hablando llamándose hermano. Es decir, una persona que se diga ser seguidor de Cristo y vivir en inmoralidad sexual, te dice la Biblia, háblale tú primero. ¿No te hizo caso? Trae otro. ¿No te hizo caso? Dilo delante de la congregación. Hoy en día, ¿cuándo has visto que una persona en la congregación la confrontan de esa manera? Nunca, porque no quieren perder feligreses, no quieren perder personas, pero es lo que bíblicamente tenemos que hacer. Si yo hice el proceso, no se acuerdan, pero hace tiempo con nosotros vino una pareja que no estaba casada. Yo les dije, los acepto siempre y cuando ustedes quieren tener un proceso de restauración. Si no, no pueden estar aquí. No porque no quieran, sino porque ustedes se dicen ser cristianos y siguen viviendo en pecado. Yo no puedo trabajar, ni Dios puede trabajar, porque Dios tampoco puede, donde ustedes no le quieren dar cabida a Dios en su vida. Me dijeron, sí, pastor, queremos aceptar el proceso. Aceptaron el proceso, estuvimos orando por ellos. Al paso de un tiempo, ¿qué pasó? Les dije, señores, ya llegó el tiempo. Pastor, ¿nos puede dar 2-3 meses más? Claro, 2-3 meses más, perfecto. Empezamos, ya después de 2-3 meses, ya no puedo darles más tiempo. No porque yo no quiera, sino porque tenemos que hacer esto. Y ellos prefirieron irse a la iglesia mejor. Se fueron de la iglesia, y pues aquella vez mencionamos un poquito ese tema para que la gente comprenda y entienda. No es que el pastor sea malo, no es que esto, no, es bíblicamente. Bíblicamente, nuestras vidas tienen que ser cartas leídas ante la gente de Dios en nuestras vidas. Amén. Como cuando las personas tienen un problema, si usted tiene un problema y me dice, pastor, tengo un problema y no puedo dejar de hacer esto, y usted viene conmigo y lo quiere tratar, no significa que después, mira lo que... No es eso. La persona está cambiando su vida, quiere cambiarlo, simplemente está batallando en un área. ¿Sí me explico? Y hay que enseñarle principios para que la persona salga de esa. Y eso se llama mayordomía. Cuando la persona es responsable de las áreas de su vida, es mayordomía. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a tener, una perfecta armonía en nuestras vidas. Mayordomía. Yo tengo que aprender a ser un mayordomo en mi vida, fiel, de todas las áreas de mi vida. Mi familia, mis hijos, mi cuerpo, mi mente, todo. Mi dinero, todo lo que hago. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, con E minúscula, ¿se dan cuenta ahora con E minúscula? Hablando del espíritu del hombre, lo que nosotros somos, vive a causa de la justicia. ¿Por qué viene con E minúscula? Porque el Espíritu Santo está vivo. Pero el que estaba muerto es nuestro espíritu, nuestro ser interior. Entonces, cuando el ser interior cobra vivo, a causa de la justicia, no a causa tuya, sino de la justicia que Dios nos regaló gratuitamente. Es decir, el espíritu ya está vivo, para que le diga a la carne, deja de hacer eso que estás haciendo, que tanto amas. Y la carne dice que se sujeta al espíritu. ¿Ok? Dice, más el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Se dan cuenta que vive a causa de la justicia? El espíritu del hombre vive a causa de lo que Dios llama justo y bueno. El espíritu está anhelando lo que Dios llama bueno, la justicia de Dios. Versículo 11. Y si el espíritu, este es uno de mis versículos favoritos, se lo comentó una vez a la hermana Silvia. Y si el espíritu, con E mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, porque el que levantó a los muertos fue el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. De aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo trajo vida a mi espíritu, ¿cierto? Lo leímos en el versículo 10, ¿ok? Y ese espíritu, que es donde mora el Espíritu Santo, está trayendo vida a mi cuerpo mortal para dos cosas. Es decir, si yo estoy enfermo, viene una gripa, yo puedo decir, Señor, tú has traído vida a mi cuerpo. Aquí dice, tú estás vivificando mi cuerpo mortal. ¿Por qué creen que Sara se veía tan bonita a los 80 años? ¿Por qué creen que Abraham recibió fuerzas para procrear un hijo a los 100 años? Siempre les he dicho, tengo una tía que tiene 80 años, se ve como de 60 años.
60 años mi tía. Anda para arriba y para abajo, acaba de venir de un crucero ahorita de no me acuerdo, República Dominicana. Se cayó, se resbaló, se lastimó y ahí anda otra vez. Y dice, es que yo le he creído a Dios exactamente este versículo. Yo le he creído que Él trae vida a mi cuerpo. Por eso me veo como de 60 años, porque yo le he creído a Dios que Él rejuvenece mi cuerpo. Él está rejuveneciendo mi cuerpo completamente. Órganos internos, músculos, piel, todo está rejuveneciendo. Y he conocido muchas personas que le han creído a Dios y han rejuvenecido a través de la palabra de Dios. Porque la palabra, dice, nos hermosea con su salvación. Es lo que dice en Salmos, ¿no? Amén. No se vuelve a ver feo el espejo, véase como la palabra, hermoso. Amén. Ahora, si tenemos unos kilitos de más, no está hablando de rebajar la panza, ¿va? Nosotros tenemos que trabajar con nuestro cuerpo, ¿cierto? Un pastor me decía, pastor, hijo, yo creo que Dios me está llamando a hacer ejercicio, pero se lo cuento a usted porque, hombre, acá en mi congregación no puedo porque todos dicen que pues te va a quitar tiempo para las cosas de Dios y que esto y que lo otro. Le dije, pastor, usted vive para Dios, hermano, o sea, usted ora esto y que lo otro, ¿cuánto tiempo está leyendo, orando y esto? No, hermano, o sea, usted, qué bueno que tenga ese tiempo y exceso con Dios, pero Dios también le ha llamado a cuidar su cuerpo. Cuide su templo, porque si no va a llegar el día en que, Señor, tengo 60 años y me duele todo el cuerpo, anduve para arriba y para abajo, y Dios te va a decir, pues sí, pues te di tiempo para que lo trabajaras, te di tiempo para que lo fortaleceras. Ahorita que ya tengo tiempo en el gimnasio haciendo ejercicio y comiendo diferente, empiezan a comprender muchas cosas. El ser humano a la edad de los 45 el músculo se empieza a bajar bastante. Y he visto estudios donde si tú haces ejercicio y empiezas a tener ejercicio, la longevidad o el periodo de vida es mucho mayor de una persona que no. Porque cuando viene una enfermedad, lo primero que se acaba son tus músculos y tus huesos y todo eso. Pero cuando tú los empiezas a ejercitar y a trabajar, no tiene de dónde. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a comer correctamente. Ahorita estaba viendo, a mí la vez pasada también por flojera, dije, bueno, me habían recomendado hacer unas de hamburguesa, carnes de hamburguesa, y busqué una de las mejores carnes de hamburguesa exactamente, y las puse hasta que me dijo una persona, hombre, mejor no te comas nada. Y yo, ¿por qué? Porque o sea, la mayoría de eso trae muchas grasas y esto que el otro, pero yo pensé que era así, y le leí bien y decía, me dijo, no, si tú quieres una hamburguesa, compra carne molida y hazla tú mismo, y la haces, y y la preparas y la pones, porque lo demás, eso no te sirve. Y yo, chihuahua. Entonces, son varias cosas que nosotros tenemos que aprender, porque el mundo no quiere que seamos nutritivos, nos quiere enfermar el mundo. Debemos de aprender correctamente a comer y hacer ejercicio, pero bueno, es otro tema. Entonces, el versículo 11 nos dice que el Espíritu Santo trae vida a nuestro cuerpo mortal. Es decir, el Espíritu Santo empieza a traer vida a través de tu espíritu con E minúscula, y le empieza a llenar de la naturaleza de Dios. Es decir, ya tiene la naturaleza de Dios y empieza a traer vida a tu cuerpo, ¿ok? La próxima vez que tengas pasando por una enfermedad, este versículo 11 es bien poderoso para decirle, Señor, tú me has dado vida, y esa vida, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y vivifica mi cuerpo mortal. Gracias por vivificar mi cuerpo mortal, y gracias por darle vida a mi cuerpo. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Se está dando cuenta? Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Te lo está diciendo bien claro. Si por el Espíritu, ¿por quién? Con E mayúscula, no con E minúscula. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, la responsabilidad es mía de hacer morir las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Aquellas obras que yo practicaba que eran en contra de Dios y que se rebelaban en contra de Dios, y que antes no tenía poder y dominio y me dominaban a mí, porque yo no tenía nada que fuera superior para apaciguarlas. Pero ahora que vino el Espíritu de vida, que da vida a mi espíritu, el Espíritu Santo da vida a mi espíritu, que lo fortalece, entonces ahora yo tengo el poder por el Espíritu Santo que mora en mí, y la obligación de hacer morir las cosas de la carne. Usted las tiene que matar. Usted se tiene que volver un matador de cosas de la carne en su vida, de eliminar las cosas de la carne en su vida.
Y Pablo nos describe muchas veces muchas cosas. Cuando nosotros envidiamos, murmuramos. La vez pasada no me di cuenta que me juntaba con un grupo de amigos en el pádel a murmurar de otras personas. Porque se me hacía una plática normal. ¿Sí me explico? Hablaban de otras personas y yo estaba ahí, pero pues se me hacía como que una conversación. No, sí, fíjate que fulanito, que el otro, que pues lo tomas como una conversación normal. De repente cuando el Espíritu Santo me empezó a hablar y me empezó a redarguir y me dice, ¿y tú qué haces ahí? Ya tienes como 2 meses escuchándolos y no te has dado cuenta, pues ¿a qué haces? Y pues es pura murmuración. ¿Te das cuenta que la carne quiere escuchar? Que la carne quiere participar. Ah, sí, cierto, Señor. ¿Te das cuenta que se fue filtrando muy poco eso? De poquito en poquito. ¿No lo has hecho morir? Córtate el brazo. Y me dolió cortarme el brazo. Porque tienes que cortar con amistades, tienes que cortar esto. O ya sé que voy a jugar, pero acabando el juego me tengo que ir y ya no convivo mucho tiempo con las personas porque sé a lo que se van a poner a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, uno tiene que hacer morir. Hacer morir es un constante, todos los días, hacer morir las cosas de la carne. Versículo 14. Porque todos los que son guiados, fíjense, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios con E mayúscula, estos son los hijos de Dios. ¿Se da cuenta que si usted es guiado por el Espíritu Santo? Estos versículos lo utilizan mucho para las personas que son de las iglesias donde te enseñan mucho de profetizar y todo ese tipo de cosas. Pero aquí no está hablando de profetizar, ¿se dan cuenta? Aquí no está hablando de milagros, ni de revelaciones, ni nada de eso. Aquí está hablando de sujetar la carne. O sea, también tiene que ver con lo otro que les estoy diciendo, pero no ahorita está hablando de eso. Está hablando de que usted tiene que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo para vivir la vida que Dios demanda. Y usted tiene que aprender a dominar su cuerpo, su mente, y usted tiene que sujetarlo. Y si usted descubre que hay una cosa inmoral, injusta, que se está levantando en su vida, usted la tiene que hacer morir. No es el pastor, no es la oración, es obedecer la palabra de Dios. Amén. Ahora que el orar, cuando usted le dice a Dios, aquí estoy, revísame. Entonces el orar nos ayuda para decir, estás bajo en esta área. Es como hacer un in-body o esos exámenes que te meten y saliste mal de esto, lo otro. Señor, me voy a meter, ¿cómo se llama? Un check-up. Señor, voy a hacer un check-up espiritual. Y sales y luego cuando ves todo lo malo dices, ah, caray, ¿verdad? Normalmente cuando uno está sano del doctor, cuando está sano, siempre te dicen algo como que saliste bajo en 2, 3 cositas. Pero uno no, cuando sales bajo en esas cosas, uno no los toma en cuenta porque pues, son cositas. Esas son las cuentas que Dios nos ha llamado a pulir a nosotros, porque somos cristianos. Nosotros no podemos salir con picotes así. Estás bien malo en esto. No, el cristiano tiene que salir con una buena administración. Un buen cristiano maduro sale con una administración, pero tiene ciertas cositas que a lo mejor no es un 10, es un 7, un 8, pero Dios nos llama a ese 10. ¿Me explico? Amar perfectamente. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted está guiando su vida por el Espíritu Santo, usted está aprendiendo a vivir su vida por el poder del Espíritu Santo, entonces usted es hijo de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Se da cuenta? No hemos recibido el espíritu de miedo para no hacer las cosas de Dios, sino hemos recibido el Espíritu Santo que viene de Dios y que nos dice, Padre, aquí estoy, te necesito, sé que estoy fallando en esta área, pero te necesito. ¿Sí me explico? Padre, ayúdame, Padre, estás aquí conmigo, Abba Padre, eres mi Dios, mi Padre. A veces muchos predicadores dicen papito lindo. La Biblia no es irreverente. No, aquí no habla de papito lindo, aquí habla papá. La palabra Abba no es de papito, es de Padre mío. Es muy diferente. Cuando tú le dices a Dios papito y todo ese tipo de cosas, puede sonar muy bonito, pero no está hablando de eso. Está hablando de decir, como cuando un niño voltea al padre y le dice, Padre mío. Amén. Un sentido de pertenencia, un sentido yo soy tuyo, como dice, se me olvidó el versículo, pero que me lo sé mucho en hebreo, Anile Dolive Dolili, que significa es de cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Antes se llamaba
o yo soy de mi tío y mi tío es mío. ¿Qué significaba eso? Significaba, más bien la traducción correcta es yo soy de mi tío y mi tío es mío, pero después se empezó a pasar con los novios, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y eso es exactamente lo que tiene que ver. No dice esta palabra, pero es lo que refleja. Que refleja, yo soy de mi padre y mi padre es mío. Por eso puedo entrar confiadamente ante Él. Como dijo Maggie, es porque se rasgó el velo. Ese velo grueso fue quitado, Jesús abrió el camino. Y por eso dice Hebreos capítulo 4, creo que es 4, que dice que puedo estar confiadamente ante el trono de la gracia por lo que Cristo hizo por mí. Amén. Dice ahí el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo, cuando empieza usted a vivir la vida cristiana, está dando testimonio que usted es un hijo de Dios. Cuando usted no está viviendo en el Espíritu, no hay testimonio de que usted es un hijo de Dios. Amén. Versículo 17, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso está muy fácil de entender, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad por su propia voluntad, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó la esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la misma creación hoy en día está sujeta, por eso los animales, hay muchos animales malos, por eso hay muchas cosas malas de la creación, pero Dios dijo, porque el pecado vino, abundó, entonces Dios dijo, voy a quitar esto, voy a hacer una nueva tierra, una nueva mundo, una nueva ciudad, una nueva creación, es decir, y lo dice ahí el versículo 20, creo que se me quedó en el 20, ¿verdad? O el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. ¿Se da cuenta que no habla de la redención del alma ni del espíritu, porque ya fue redimido en Cristo Jesús? Lo que habla es la redención del cuerpo, porque este cuerpo aquí se va a quedar y Dios nos va a dar un cuerpo glorioso y diferente. Amén. Dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. O sea, usted y yo fuimos salvos en esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pero yo ya la veo. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo dentro de mí. Estoy viviendo una vida diferente. Ya no vivo en el pecado, vivo haciendo las cosas de Dios. Entonces, la esperanza ya está en mí, ¿cierto? La estoy viendo. Por eso Pablo dice ahí, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? O sea, yo sé que soy salvo en esperanza, porque mi salvación no se va a dar hasta el momento que venga el Señor Jesucristo, es lo que está diciendo ahí. Pero yo ya sé, y nadie me va a mover, que soy salvo y que fui salvado, porque el Espíritu Santo me está dando testimonio de la vida que estoy viviendo conforme al Espíritu, y no conforme a la carne. Amén. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Pero con paciencia tengo que aguardar eso. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí hay dos vertientes, que una es espiritual, donde nosotros podemos orar por las personas espiritualmente, pero quiero que entienda aquí más que nada el contexto que está acá hablando. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos en lenguas, pero este versículo quiere decir que cuando tú estés en un momento de debilidad, ora en lenguas. Empieza a orar en lenguas. Hay momentos que yo estoy enfrentando una tentación, una cosa que viene el diablo a atacarme muy fuertemente, y estoy enfrentando una tentación. Empiezo a orar en lenguas. 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 Y el hablar en lenguas, la Biblia dice que el Espíritu de Dios, que sabe todo lo que está en mi espíritu, se lo lleva a Dios.
y que conoce también todo lo de Dios, me trae la fortaleza que yo necesito. Amén. Fíjate lo que dice ahí. Versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, con E mayúscula, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo empieza a interceder por nosotros y nosotros nos metemos cuando estamos orando en lenguas. Y el Espíritu Santo nos está intercediendo por nosotros, nos está dando fuerzas, Dios, trayendo las fuerzas que necesitamos. Ahora, quiero que lea el contexto del versículo 28, porque ese versículo 28, claro que lo podemos utilizar en un contexto de victoria que nosotros ocupemos en algún problema. Claro, lógicamente. Pero aquí, fíjense el contexto que está hablando. Está hablando de vivir en el Espíritu renunciando a la carne, ¿ok? Entonces Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa eso? Dice, y ahora sabemos que los que aman a Dios, Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amaras, obedecerás mis mandamientos. Entonces, amar a Dios no es lo que yo crea, sino es obedecer la palabra de Dios, lo que Jesús dijo, ¿ok? Entonces dice ahí, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, si yo obedezco la palabra de Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A veces entendemos que decimos una enfermedad, pues Dios me la mandó y obra para bien. Hay que entender una cosa, las cosas, enfermedades no son de Dios. Hay muchas cosas que no son de Dios, y eso el Espíritu Santo te lo va a revelar. Y muchas personas piensan de que es que viene una enfermedad y por medio de la enfermedad conocí. No, olvídate de eso, la enfermedad no te enseña. En ningún momento en la Biblia he entendido que la enfermedad es el maestro. No, ¿quién dice que es el maestro? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué glorificamos la enfermedad y los problemas cuando tenemos que entender que el Espíritu Santo es el maestro que nos enseña a nosotros para lidiar con esas situaciones y esos momentos que estamos enfrentando? Entonces, cuando yo enfrento algo, acuérdense que aquí está bajo el contexto de la carne y del Espíritu. Entonces aquí está diciendo que cuando yo vengo una situación que va contra el Espíritu, que quiero hacer las cosas de Dios y la carne quiere hacer las cosas malas, dice, todo esto, todas las cosas ayudan a bien. Es decir, cuando yo obedezco a Dios, no las que vengan, cuando yo obedezco a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Aquí está diciendo exactamente lo mismo. Está diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, o sea, los que se someten a Dios, todas las cosas van a venir para bien, porque vas a resistir al diablo y va a salir corriendo de ti. Es exactamente, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Siempre les he dicho, ahorita empieza a hablar Pablo un poquito acerca de los llamados. Siempre les he dicho, toda la humanidad fue llamada a venir a Cristo Jesús, pero no toda la humanidad quiso venir a Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no, pues no, todos son llamados. ¿Ok? Dice la Biblia, versículo 20, porque los que antes conoció, también los predestinó. ¿Ok? Aquí habla de predestinación, donde muchas personas piensan que algunos hombres son predestinados y otros no. No. La Biblia, cuando usted lo entiende en contexto, no habla de una predestinación de tú sí, tú no, tú no, tú no, tú sí. Es que a Faraón le dijo que él no. No significa que Faraón prefirió el pecado, Faraón prefirió lo malo. Y la Biblia nos dice en Hebreos que Moisés prefirió antes los vituperios de Cristo que permanecer en el pecado como Faraón y ellos. ¿Te das cuenta? El ser humano decide, porque Dios nos ha dado libre albedrío a toda la raza humana, y se la dio también a los ángeles, por eso se rebelaron. A toda la raza humana Dios le ha dado la oportunidad de decidir. Dice ahí, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se están dando cuenta? Si Dios, ya estoy en Cristo Jesús, ya estoy con Él y Él conmigo. Claro que lo puedo aplicar en cualquier problema, pero acuérdense que aquí está hablando bajo el contexto de la carne y del cuerpo. Es decir, si viene una tentación más fuerte, si viene una tentación fuerte a la carne, dice, si Dios ya me escogió y Dios está conmigo, y yo estoy obedeciendo a Dios y me meto en el Espíritu, y si Dios está conmigo, ese pecado no me puede dominar.
Claro que lo puedo ponerlo también en un contexto donde necesita ayuda. Y si Dios está conmigo, lógicamente, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Por qué? Porque lo encontramos también en David, ¿verdad? Que le dijo, si Dios con nosotros, y luego también el profeta, creo que fue Elías, que Eliseo, que les dijo, ábrele los ojos para que él vea que mayor son los que están con nosotros que los que no, y etcétera, etcétera. Amén, Elías o Eliseo. Bueno, dice ahí, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con él? ¿Se están dando cuenta? Si Dios le entregó a su propio hijo, Jesucristo, en otras palabras casi veo al apóstol Pablo diciendo, no seas menso. Si Dios entregó a su propio hijo, ¿cómo no crees que te va a dar la victoria en este problema, en esta situación? Y a veces somos tan mensos que nos enfocamos en la carne, ¿verdad? El apóstol Pablo nos está diciendo, si Dios no escatimó y te dio su propio hijo y te dio lo que más amaba para sacarte del pecado donde estabas, ¿tú crees que no te va a dar las fuerzas en ese momento que estás clamando en el Espíritu, que lo has obedecido y que estás adorando al Padre en espíritu y en verdad? ¿Tú crees que no te va a dar las fuerzas porque Él está contigo y mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo? Entonces dices, sí. Y ahí es donde te das cuenta cómo Pablo nos explica que podemos obedecer al Espíritu Santo, ¿ah? A vivir una vida santa. Dice ahí, versículo 31 otra vez, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se da cuenta? La próxima vez que usted sea dominado por el pecado, no le eche la culpa a nadie. Si Dios está contra usted, el pecado tiene que salir corriendo. Si Dios está con usted, el pecado tiene que salir corriendo. Este versículo también lo puedes utilizar en un problema, en una situación que estés pasando. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Isaías 54, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda arma y lengua que se levante en contra tuya, porque esa es la herencia que yo le doy a mis siervos. Entonces yo también puedo decir lo mismo que dice este versículo 31 en cualquier otro problema que esté enfrentando en la vida, cuando se levante el enemigo en contra de nosotros, ¿ok? Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Te das cuenta? O sea, te está dando la victoria. Por eso en el versículo 37, ahorita vamos para allá. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo está poniendo un contexto hacia atrás. O sea, ¿quién te va a acusar a ti si eres escogido de Dios? Dios es el que te justificó. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada? Dice, que nada de eso te vuelva a la carne. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo le está diciendo, acuérdense que está escrito. Van a venir persecuciones, van a venir cosas en contra de nosotros. Lo que Pablo le está poniendo aquí en contexto, le está diciendo que son fuerzas espirituales que van a venir en contra de nuestras vidas para hacernos ser esclavos del pecado. Van a venir situaciones. Acuérdense la parábola del sembrador. Una semilla cayó en el camino y vino el diablo y se la quitó. Otra semilla vino y cayó entre espinos, entre rocas, perdón. Y las rocas no tenían profundidad. ¿Eso qué quiere decir? Que se afanaron con los problemas de la vida y ya no pusieron atención a ponerse en los problemas de la vida. Y la otra semilla cayó, tuvo profundidad, pero no creció porque los espinos la taparon, la ahogaron. ¿Eso qué quiere decir? Las persecuciones y las cosas la ahogaron. Es decir, eso está diciendo exactamente aquí. No dejes que los afanes de la vida, no dejes que las situaciones que traiga el diablo en contra de tu vida, porque la Biblia nos dice en Juan capítulo 16, versículo, ¿qué es? 31, 33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesucristo está diciendo, vas a tener mucha aflicción, van a venir muchas cosas a tu vida, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Recuerden, van a venir muchas cosas a su vida, van a quererlos separar para que ustedes sigan caminando en la carne, porque lo único que quiere el diablo es que caminemos en la carne, porque cuando un cristiano camina en la carne deja de ser productivo para el reino de Dios. Entonces dice ahí eso, cuando venga todo eso, recuerda lo siguiente, versículo 37, ya vamos a acabar, nos quedan 3 versículos, dice, antes, siempre les he dicho, ¿qué significa la palabra antes? Me gusta siempre recordarles.
¿Qué significa antes? Pues antes significa, pues antes. O sea, si aquí está el presente, acá el futuro y acá el pasado, entonces es antes de yo hacer algo en futuro, antes de que eso pase. Eso es lo que está diciendo ahí. Lo que Pablo está diciendo ahí, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí hay dos enseñanzas bien padres que me gusta enseñarle. Usted no puede pedirle a Dios la victoria. No puede. Si usted le pide a Dios la victoria en un problema, usted no conoce la herencia que Cristo le ha dado y lo que Cristo ha hecho en su vida. Aquí acuérdense que está hablando de la carne y del espíritu, ¿ok? Pero también usted puede clamar un problema en una situación de cualquier cosa, ¿ok? Pero aquí en este contexto está hablando de la carne y del espíritu. Es decir, si tú quieres la victoria sobre el pecado, Pablo lo que te está diciendo, tú no le pidas a Dios la victoria por el pecado. Ya te dije en el versículo 13 que tú tienes que hacer morir las cosas de la carne. Y te estoy diciendo en los demás versículos que el Espíritu Santo, si tú oras con el Espíritu Santo te va a dar las fuerzas. Y te estoy diciendo que Dios está contigo y que mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Pero también te voy a enseñar otra gran verdad, que Cristo venció el pecado. Y el pecado no te puede dominar. Por eso te estoy diciendo que antes de que el pecado venga a tu vida, tú ya eres más que vencedor. Antes de que la situación venga, tú ya eres más que vencedor. Es decir, usted no le puede decir, Señor, dame la victoria sobre el pecado. Dame la victoria sobre esta situación. Porque no he entendido lo que Cristo hizo en mí. Y ahorita Maggie nos compartió la palabra, un poco de la palabra tetelestai, que significa está todo. Entonces, si está todo consumado, ¿por qué le pido a Dios la victoria cuando Dios ya me dio la victoria? Lo que tengo que aprender es en aprender a caminar y a orar desde el lugar de la victoria, donde Jesucristo está sentado en el trono celestial, donde dice la Biblia en Efesios 2:6, que yo estoy juntamente sentado con Él, y que el diablo está muy, muy lejos de nosotros, y que somos más que vencedores por medio de Jesucristo, no por lo que yo hice. Es decir, no hay pecado ni situación alguna que me pueda alejar del amor de Cristo. Nada. Y ahí lo empieza a decir, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ¿se está dando cuenta? Ni potestad, ni nada que Satanás traiga contra su vida lo puede dominar a pecar otra vez y alejarse del Señor. ¿Se está dando cuenta? Un hermano en Cristo que lo quiero mucho, que luego lo van a conocer y va a dar su testimonio, porque lo ayudamos y todas muchas cosas, y va a venir pronto. Él tenía un testimonio y se metía, duraba 2-3 años encendido con el Señor, pero conoció a una muchachita y la muchachita lo bateaba. Se desaparecía 5 meses, perdido en las drogas, perdido en la calle, perdido así. Y otra vez ahí andábamos buscándolo desde México, y órale, moviendo el mar y cielo, tierra con todos orando. Y luego después ya apareció y todo bien. Y otra vez una restauración impresionante. 2-3 años sirviendo al Señor como nadie. Y conoce mucho la palabra de Dios. Otra vez conoció a otra muchachita. 3 o 4 veces le pasó eso. Ahorita acaba de salir de eso. Y lo último, yo le dije, vente al centro de rehabilitación acá en Monterrey. No te voy a tener internado, te vamos a ayudar y vas a seguir haciendo tus cosas, pero pues acá ya estás con nosotros. Todo, ok, perfecto, y que es lo otro, pero déjeme orarlo con Dios. Pero déjeme decirle, lo que yo tenía, pastor, no, es que a mí me embrujaron. ¿Cuál te embrujaron, hijo de la guayaba? Le dije, tú lo que pasa es que estás viviendo estás dejando que te domine la carne. No, es que a mí me embrujaron y quisieron. A un hijo de Dios no le pueden hacer eso. Nada de eso tiene efecto. Si no eres hijo de Dios, sí ten cuidado. Mucha gente me puede decir, no, los hijos de este... No, al hijo de Dios no lo embrujan. Y si te embrujan, déjame decirte que tu relación está fallando con Dios. Porque Dios te habla. Y Dios me ha hablado siempre. Cuando tú tienes una perfecta relación con Dios, que me refiero perfecta, que vas todos los días a orar, lo estás buscando, Dios te empieza a hablar. Condena esto, reprende esto. ¿Por qué, Señor? Porque hay alguien que quiere poner este en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Isaías 54, versículo 19, que ninguna arma forjada contra mí prosperará, es que la cancelo y la condeno. Dice que tú la cancelaste, la cancelo y la condeno. Gracias, Señor, te doy. Un hijo de Dios no puede ser embrujado, no puede ser hechizado, no puede ser nada de eso. A menos que esa persona esté viviendo en rebeldía, a menos que esa persona esté viviendo fuera del Espíritu. ¿Sí me explico? Es diferente. Entonces, le dice el apóstol Pablo,
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar o nos puede separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se está dando cuenta? Usted tiene que tomar la firme decisión de vivir una vida en el Espíritu para morir la carne y empezar a vivir en Cristo. Usted tiene que dejar de practicar el pecado que usted amaba y practicaba porque ha venido a Cristo. Y te está diciendo el apóstol Pablo que no hay ningún pretexto para no hacerlo. Que Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos en el Espíritu Santo. Y no solamente las herramientas, sino que la victoria a través de ello. Amén. ¿Se está dando cuenta por qué usted no tiene una doble naturaleza? ¿Se está dando cuenta por qué vive en el Espíritu? No más que muchas Biblias traducen el darle mover a la carne como naturaleza pecaminosa, pero no es así, porque la Biblia dice que Cristo ya quitó la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa que la Biblia habla verdaderamente como naturaleza pecaminosa no tiene nada que ver con la carne, tiene que ver con la circuncisión espiritual que Cristo nos hizo, quitando el dispositivo que nos hacía obedecer al diablo, porque usted y yo obedecíamos al diablo. Y el diablo tenía el derecho, porque era su padre. ¿Sabía que el padre de usted era el diablo? Y el mío también. La Biblia dice cuando Jesucristo va con los fariseos y les dice: no, nosotros somos Jesucristo, ustedes son de vosotros, de su padre el diablo. ¿Estás loco, Jesús? Nosotros somos de Dios. No, si fueres de Dios harías las cosas de Dios, pero ustedes son de su padre el diablo porque hacen las cosas malas del diablo, que él siempre ha sido homicida y usted lo quiere hacer y ta. ¿Se acuerda de Romanos capítulo 1 que leímos y que le dije que vea? Su padre era el diablo. Y ese dispositivo fue el que nos quitó Dios para decir: ya no eres hijo del diablo, ahora eres hijo de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Cambió el chip. Vamos a orar y a dar gloria. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder comprender tu palabra, entenderla un poquito, Señor, y poder caminar en obediencia en ella. Te pido que tu Espíritu Santo nos siga revelando más, Señor, de cómo vivir en el Espíritu, porque lo necesitamos, Señor. Te damos gracias porque nos has libertado del pecado y nos has dado la oportunidad, Señor, de vivir una vida completamente en victoria, Señor, para vivirla conforme a ti y a tu palabra. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras